contexto nacional y global. Ustedes recuerdan que la última clase que nos vimos, empezamos hablando sobre los retos de las relaciones internacionales en el siglo XXI y qué temas son los que nos tienen ahorita, pues en relaciones internacionales más, como con una mayor preponderancia internacional. Pues Colombia, chicos, hace parte de ese sistema internacional y como parte de ese sistema internacional, Colombia tiene una hoja de ruta que tiene que seguir y esa es pues la política exterior colombiana. Y yo quiero empezar como siempre, antes de irnos a jugar, que hoy vamos a jugar un jueguito de 10 minutitos, hacerles unas preguntitas y el que quiera empezar a responder. ¿Quién lidera la política exterior colombiana? ¿Quién es el líder, el que manda en la política exterior colombiana? Presidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice Fabián por allá que el ministerio, dice Rolando que el presidente. No, el ministerio. Dice Juan José que el ministerio, muy bien. ¿Y quién la hace? ¿Quién hace esa política exterior entonces? Si manda el presidente y el ministerio, ¿quién la hace? ¿Quién es el que hace los documentos de la política exterior colombiana? Supongo que también va por el medio del Congreso, ¿no? El Congreso, muy bien. Sí, el Congreso en pleno. El Congreso en pleno que no está trabajando, ¿no? Supuestamente virtual, ¿no? Que por Zoom. Virtual estamos trabajando nosotros. Dice Tania. Listo, Tatiana, no te preocupes. Noticia recibida. ¿Y qué enfoque tiene la política exterior colombiana? ¿Es una política exterior de Estado o es una política exterior que varía de gobierno a gobierno cada 4 años? La verdad varía de gobierno en gobierno. Cada gobierno implementa su metodología. ¿Y cuál es la metodología de este gobierno? Pues crear más comunicación pues en este caso con Estados Unidos, abrir la frontera, abrir más la parte de comercio con Europa y parte de China. Bueno, antes de que empezara el conflicto entre China y Estados Unidos, pues más o menos lo que se ha demostrado que se va enfocado a eso. Muy bien. ¿Y qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? ¿Alguno sabe? ¿No? Listo, perfecto. No, No pasa señora. nada, porque ahorita lo vamos a ver. Quiero que se vayan, por favor, a esta página que les voy a proyectar, que es www.kahoot.it. Imagino que todos han jugado Kahoot, todos saben cómo funciona Kahoot, todos conocen Kahoot. Y vamos a jugar 10 minutitos un Kahoot. Los que puedan ingresar, los que no puedan, pues siguen el juego y van comentando en el chat, pero espero que puedan entrar la mayoría. ¿Están viendo la pantalla de la página web? Sí, señora. ¿Está un poquito lento mi internet? Sí, señora. Gracias a todos y vamos entonces a jugar. ¿Cuál es el número para ingresar, profe? Ya te lo doy. Mi internet, él tiene su forma de procesar la información un poco más lenta que la de los demás internets del mundo. Después de todo un día en clase ya mi internet está diciendo que no quiere trabajar más. Pero eso, ya están todos entonces en Kahoot. El número es... Se le pone emocional la cosa. $2936,773. Lo voy a poner en el chat.
Están ya, hay 3 personas y hay 22 en el chat. 6 personas, 7, 8. Vamos a darles 2 minutitos mientras todos logran también ingresar al juego. 11 personas. Falta la mitad. Pero pide como crear un perfil y eso. No. Entras a www.kahoot.it y te da enseguida, te pide el PIN ese. No tienes que crear un perfil. Traten de poner sus nombres para que yo sepa quiénes están ya dentro. Faltan 8 personas. ¿Quién no ha logrado entrar? Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Que no te conozco la voz. yo Peñuela. Hola, John, ¿cómo vas? Bien, ¿Ya estás en Kahoot? estoy buscándolo. No tienen que descargar ninguna aplicación. Entran directamente a www.kahoot.it e ingresan el código que les muestra la pantalla. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ya entré. ¿Listo? Faltan 4 personas. En un minuto empezamos, chicos, en el juego. Alguien me está escribiendo. Daniela, ¿no has podido? Bueno, intenta y si no puedes, participas pues por el chat y eso. A veces y como hay tanto tráfico de internet, nos colapsa la aplicación. Llegaron unas personitas nuevas, entonces para los que han llegado, estamos entrando a www.kahoot.it, entran con este pin y en un minuto arrancamos el juego. Oscar puso en el chat el enlace para que ingresen. La idea sería que pudieran ingresar desde sus celulares para que puedan ver la pantalla en el computador, porque de todas maneras yo les voy a leer las preguntas y eso. Y arrancamos. Listo. ¿Listos? ¿Alguien que abra el micrófono ya todos? Listo. Hágale. Vamos a arrancar. Listo, listo. Los que saquen los 3 primeros puestos van a tener una bonificación en la actividad de esta semana. Así que pónganse la... Uy. Listo. Empezamos ya. Primero, son 10 preguntas sobre la política exterior colombiana. Es la primera pregunta. ¿Tiene el presidente la última palabra en la toma de decisiones de política exterior en Colombia? Está súper lento en internet. Sí, oprimen el rojo, no oprimen el azul. No, premio, que no era. A mí no me sale así como sale en la pantalla. No, a mí tampoco, solamente me salió lo azul y rojo. Sí, por eso yo les digo la respuesta. Por eso yo les digo si es sí oprimen tal, si es no oprimen tal. La respuesta correcta es que sí, el presidente tiene la última palabra. Y vamos a ver quién está punteando. Laura va ya de primera.
Segunda pregunta, ¿falso o verdadero? ¿Es Claudia Blum la canciller internacionalista? Si es verdadero, oprimen el azul. Si es falso, oprimen el rojo. Falso. La canciller es abogada. Y sigue Laura y están las chicas. Falso o verdadero. Ganamos. Yo les digo ahorita, ¿es la política exterior colombiana una política de Estado? Si es verdadero, azul. Si es falso, rojo. Falso, la política exterior colombiana no es una política exterior de Estado, sino de gobierno. A Laura no se la va a ganar nadie. Bueno, siguiente. ¿Quiénes integran la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Rojo, exministros de Relaciones Exteriores. Azul, expresidentes. Amarillo, exministros y expresidentes. Verde, ninguna. Me siento ignorante. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la integran los exministros de Relaciones Exteriores y los expresidentes para asesorar al presidente de la República en los temas más relevantes de la política exterior. No, ya vamos a la mitad. Vamos a ver. ¿Qué comisión del Congreso Nacional se ocupa de los asuntos internacionales? Rojo, comisión primera. Azul, comisión segunda. Amarillo, comisión cuarta. Verde, comisión quinta. La comisión segunda, en Senado y Cámara, es la que se encarga de los asuntos internacionales. No, Chicos, yo creo que ya Laura está dando esto por ganado. ¿Falso o todavía verdadero? no. ¿La posesión de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sigue siendo de Colombia? Azul, verdadero. Rojo, falso. Verdadero. San Andrés sigue siendo de Colombia después del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Siguiente. ¿Cuántas embajadas tiene Colombia en el exterior? Ush. No, Rojo No. 110, azul 200, amarillo 60, verde 59. eh, 59 misiones diplomáticas tiene Colombia en el exterior. Poquitas, ¿no? Y Sí. Oscar se acaba de bajar del primer puesto a Laura. Octava pregunta. ¿Reconoce Colombia a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Rojo, falso, azul, verdadero. Aquí no se puede equivocar nadie. Yo me equivoqué ya. Ay. Yo también me equivoqué. Falso, Colombia no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. el único país que no ha tenido coronavirus es el que representa a Guaidó. Novena pregunta. ¿Tenemos embajador en Estados Unidos? Rojo sí, azul no, amarillo no sé, verde creo que sí. Profe, hay que...
Como así que creo que sí. Si ustedes creen que sí. Creo que sí es medio punto. Ah, ¿Cómo así? No, no tenemos. Francisco Santos No, tiene el no lo han punto porque posicionado. no han nombrado a nadie, pero Mm, no es el embajador en formalidad. ya serviría no y creo que sí. Sí, probablemente. Última pregunta, miren bien la foto. Julio Aníbal Riaño es el embajador de Colombia en Turquía. Azul sí, rojo no. No lo he visto nunca. Verdadero, el doctor Julio Aníbal Riaño es el embajador de Colombia ante la República de Turquía. Y en el tercer puesto quedó la señorita Laura Montenegro. En el segundo, el señor Oscar Benavides. Y entonces, ¿quién ganó? la, Juan J. ¿Quién es Juan J? Juan. ¿Cuál Juan? yo, profe. Muy bien, bueno, entonces Laura, Juan y Oscar me acuerdan al final de la clase para decirles cuál es el ¿Qué quintas? ¿Qué quintas? reto que se gane. Gracias, profe. A ustedes por participar. Oiga, ¿qué les pareció el juego? ¿Se divirtieron? Difícil. Es que difícil. Sí. Es que difícil, Laura. Estaba súper fácil. Pero bueno, esto es una abrebocas de lo que es la política exterior colombiana. Santi, A lo largo de la historia, chicos, ven. ha habido unas doctrinas o unas teorías que son las que han dominado la política exterior colombiana. Recuerden, cuando quieran hablar, levantan la varita No, para amor, estoy en poderles clase. dar la palabra. Y estas doctrinas de política exterior colombiana son las que han regido o las que han dicho cómo debe Colombia manejar su política exterior. Vamos a hablar de ellas muy sucintamente. La primera, John, te escucho. No, me equivoqué. Ah, estaba probando, bueno. La primera es la doctrina del res pispolum. Res pispolum significa mirar a la estrella del norte. Y esta doctrina nació en el año de 1918 con la presidencia del general Marco Fidel Suárez. ¿Qué buscaba esta doctrina? Esta doctrina buscaba darle una preferencia, una preponderancia en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Que fueran las relaciones con Estados Unidos el factor más importante de la política exterior colombiana. Esta doctrina es la doctrina que más ha imperado, que más ha dominado la política exterior colombiana a lo largo de la historia, porque para ustedes no es desconocido que Colombia tiene una especie de preferencia desmedida por el gobierno de los Estados Unidos. Resulta que en el año 1945, cuando se da la Guerra Fría, cuando inicia la Guerra Fría, pues empiezan, la Guerra Fría tiene dos relaciones, dos tipos de relaciones, los aliados de Estados Unidos y los aliados de la Unión Soviética. Por eso un grupo de países crearon el grupo de los no alineados, es decir, los países que no estaban ni con el uno ni con el otro. Y durante el gobierno de Belisario Betancur, en el año de 1982, cuando llega Belisario Betancur al poder, Belisario Betancur, que era un poeta, un hombre de letras, un hombre pacífico, pues él dice, no, nosotros no podemos estar siempre con la preferencia por los Estados Unidos, sino que tenemos que indiscutiblemente diversificar nuestras relaciones diplomáticas, ser aliados de todos los países del mundo, específicamente de los países de la región. Y es por eso que en esa época se crea la doctrina del res similia, o mirar a los semejantes. Aquellos países que tenían las mismas condiciones de nosotros y con los que también nos podemos relacionar y sacar una relación de provecho. El punto máximo de esta doctrina del res similia llegó en el momento en que Colombia fue presidente del grupo de los no alineados, de ese grupo de países que le dijo a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, no señor, no estamos ni con usted ni con usted. Somos países independientes y lo que queremos precisamente es
tratar de tener relaciones sin importar lo que pasa con ustedes y con su lucha Oriente-Occidente. Y resulta que en el año 1998 pues llega al gobierno el señor Andrés Pastrana Arango. Se me escucha lejos, pero estoy súper pegada al computador y al micrófono. Confírmenme si me escuchan bien ahí, por favor. Yo le escucho bien, profe. Gracias. Sí, yo también escucho bien, profe. Gracias, John. Gracias, Juan. Bueno, También, entonces, profe. el gobierno de Andrés Pastrana, ustedes estaban muy chiquitos durante la época del gobierno de Andrés Pastrana, pero en el gobierno de Andrés Pastrana se dio un proceso de nuevamente de estadounidizar la política exterior colombiana, nuevamente de volver a tener a Estados Unidos como el centro de la política exterior colombiana, pero no con la doctrina del res pispolium, sino con una doctrina que se llamó el neo-res pispolium, es decir, el nuevo res pispolium, la nueva forma de mirar a la estrella del norte. ¿Y por qué la nueva forma de mirar a la estrella del norte? Porque ya no era solamente que la política exterior colombiana estaba estadounidizada, sino que teníamos los mismos objetivos que la política exterior norteamericana, que era, después de los atentados a las Torres Gemelas, era uno solo: acabar con el terrorismo internacional. En esa época Andrés Pastrana pues vio fortalecido este proceso a raíz de que las FARC lo dejaron plantado en su proceso de negociación, a raíz de que las FARC se le burlaron en la cara prácticamente y lo hicieron hacer una zona de distensión para convertirla en un imperio de los grupos armados ilegales. Y entonces eso fue lo que aprovechó el gobierno también de Álvaro Uribe para iniciar todo este proceso de securitización de la política exterior colombiana. Proceso que más adelante les voy a contar cómo se llevó a cabo. Y ese neo-res pispolium se puede decir que duró desde el año 1998 hasta el año 2010, cuando llega Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos ve la oportunidad de formalizar a Colombia como la primera, como la segunda, más bien, potencia de Sudamérica después de Brasil, como el país que después de Brasil liderara este continente. Y él y su gobierno crearon la doctrina del res pis omnia. El res pis omnia entendido como mirar a todo el mundo, como diversificar nuevamente esas relaciones internacionales, pero ya no solamente basados en la diplomacia, sino también en otro tipo de aspectos como la cooperación técnica, tecnológica y la seguridad. Esas son las 4 grandes doctrinas que han dominado la política exterior colombiana. Podemos desde 1918 para acá resumir todos los gobiernos de Colombia en torno a estas doctrinas. Pero como pues resumir los gobiernos desde 1918 hasta acá nos queda difícil, vamos a hablar de los últimos gobiernos, de los gobiernos de los gobernantes que han tenido el poder en Colombia desde el año 1990. Y vamos a empezar con César Gaviria. César Gaviria gobernó este país entre 1990 y 1994. César Gaviria llegó al poder, y todos lo sabemos, porque mataron a Luis Carlos Galán y porque pues, le entregaron a César Gaviria como las banderas del gobierno de Luis Carlos. Pero es poco más. Pero César Gaviria lo primero que dice es, bueno, hay que hacer una nueva constitución en Colombia, y a raíz de eso se formaliza la Asamblea Nacional Constituyente y se promulga la Constitución Nacional de 1990. Una de las constituciones que, según los expertos en derecho constitucional, es una de las más garantistas del mundo. Es una constitución que en su preámbulo dice que Colombia es un Estado social de derecho, es decir, un Estado que le respeta y le protege los derechos humanos a todas las personas, y que es un Estado garantista. Sea esto lo que esto implica. Y ese proceso de esa constitución le permite al país iniciar su proceso de internacionalización económica. Un proceso de internacionalización económica que se ve reflejado en la adhesión a cuanto tratado y cuanto grupo internacional haya, y a la firma de los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que tienen su fin último, su punto culmine, cuando años después se firma el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Además, esto aumentó el poder negociador del Estado, porque al internacionalizar la economía, pues el gobierno empezó a negociar más cosas con más Estado. Entonces Colombia se convirtió también en una
un líder en negociar tratados internacionales. De hecho, somos uno de los países que más tratados internacionales tiene firmados. Pero resulta que en el año de 1994 pasa algo, y es que llega al poder el señor Ernesto Samper. Y fue un gobierno caótico porque Ernesto Samper duró todo su mandato defendiéndose de lo que lo estaban acusando, porque a Ernesto Samper lo estaban acusando de haber financiado su campaña con recursos del cartel de Cali, de ser narcotraficante. Entonces, esto genera un agrietamiento de las relaciones entre Colombia y el sistema internacional. Además de eso, Estados Unidos nos desertificó en materia de lucha contra las drogas. Exacto, Rolando, el proceso 8000. Estados Unidos nos desertificó en la lucha contra las drogas. De los 4 años de Samper, cada mes Estados Unidos nos desertificaba en la lucha contra las drogas. Es decir, decía, Colombia no está haciendo la tarea en la lucha contra las drogas, Colombia no está haciendo la tarea en la lucha contra el narcotráfico. Colombia estuvo a punto de ser considerado, muchachos, y esto fue gravísimo, un estado fallido, un estado donde el gobierno, la cabeza del gobierno, no podía responderle a los ciudadanos por sus garantías más básicas. Entonces, esto le da el pie al señor Andrés Pastrana para que a la tercera ocasión, o cuarta ocasión, si mal no recuerdo, se lanzara nuevamente a la presidencia con 2 banderas. Una era mejorar la imagen internacional del país, que estaba en el suelo gracias a todo este tema del proceso 8000 y las críticas al presidente Ernesto Samper, y otro, hacer la paz con la guerrilla y hacer la paz con los grupos paramilitares. Y resulta que a Pastrana muchos lo critican porque fue el presidente que más viajó durante sus primeros 100 días de mandato, pero pues gracias a Andrés Pastrana y a su poder como de relaciones públicas, la imagen de Colombia en el exterior se logró mejorar muchísimo. Y pues él intentó hacer su proceso de paz fue fallido. La guerrilla le pidió unas condiciones absurdas, unas condiciones que él cumplió en su totalidad, que fueron despejar 42.000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano para poderse sentar a negociar. Después de que lo dejan plantado en esa icónica imagen de Andrés Pastrana sentado solo en una mesa esperando al señor de la toallita, alias Tiro Fijo, pues indiscutiblemente ahí se generó un imperio de la ilegalidad en esa zona del sur del país. Y cuando explotan, cuando se hacen los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos dio una oportunidad para decirle a Colombia, oiga, nosotros en el año de 1945 hicimos un plan que se llamó el Plan Marshall para ayudar a Europa a recuperarse de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Hagamos lo mismo con ustedes. Pero eso se va a llamar, muy bien, Rolando, el Plan Colombia. ¿Y qué es el Plan Colombia? El Plan Colombia es un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo que le dio a Colombia, y todavía le da, miles de millones de dólares al año para financiar la lucha contra las drogas y la lucha contra el terrorismo. Porque las FARC, los paramilitares, el ELN, son considerados por los Estados Unidos grupos terroristas. Con así es, mejoramiento y capacitación a las fuerzas militares que estaban muy diezmadas. Con este panorama llega al poder en el año 2002 un señor al que muchos quieren y al que muchos otros no quieren, que se llama Álvaro Uribe. Y con Álvaro Uribe inicia un proceso de securitización de la política exterior colombiana. Pero entonces ustedes me van a empezar a preguntar qué es securitizar la política exterior. Securitizar la política exterior colombiana, según los teóricos y según los expertos, es elevar la seguridad nacional al máximo nivel de la política interna y externa del país. Si el discurso era el siguiente: señores colombianos, en Colombia no crece la economía porque hay guerrilla. Entonces toca acabar con la guerrilla para que crezca la economía. Señores colombianos, en Colombia no hay turismo porque hay guerrilla. Entonces toca acabar con la guerrilla para que llegue el turismo. Señores colombianos, en Colombia no se puede invertir plata en salud y en educación porque es que hay que invertirla toda a la guerra, a las fuerzas militares, a la fuerza aérea, a la marina y a la policía.
Entonces toca acabar con la guerra para que toda esa plata que se destina a las fuerzas militares se vaya a la salud de la población. Y fue así como, con el lema de mano firme y corazón grande, llega el señor Álvaro Uribe. Aquí no vamos a discutir si la política de seguridad democrática fue necesaria o fue innecesaria, si fue sangrienta o no fue sangrienta. Pero no debemos negar, pese a que no seamos adeptos de Álvaro Uribe, porque yo soy del convencimiento que uno no debe ser adepto al político, sino a la ideología del político. Si eso fue bueno o fue malo. Eso pasó en un momento coyuntural e histórico de la política colombiana y en su momento fue necesario. Lo que pasa es que el fin no justifica los medios. Eso. Pero durante esta época se le dieron a la guerrilla los mayores golpes de su historia y se las diezmó al punto máximo que en el año 2010 llega el señor Juan Manuel Santos Calderón con su tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? En relaciones internacionales hay dos formas de disuadir a los países para que se sienten a negociar. El hard power o la guerra y el soft power o la diplomacia. La tercera vía es conjugar lo mejor del poder de la guerra, del poder disuador de la guerra, con lo mejor de las capacidades blandas de negociación para que tu contraparte se sienta a negociar. Eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos y él lo especifica muy claro en su libro La batalla por la paz. Él logró sentar a la guerrilla porque militarmente ya estaban diezmadas y creó un grupo negociador que tenía un poder de convencimiento bastante importante. Esto lleva a que Juan Manuel Santos logre sacar adelante su proceso de paz y se termine ganando un premio Nobel de Paz y consolide, como dice el profesor Eduardo Pastrana Huelvas, a Colombia como la segunda potencia de Sudamérica. Y eso nos lleva al año 2018 y llega el presidente Iván Duque, el presidente más joven de la historia de Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, ahí la presentación yo la tengo en signo de interrogación, porque si ustedes me preguntan a mí, hoy, yo no sé responderles qué es lo que quiere la política internacional del gobierno de México. Cuando Iván Duque llegó a la presidencia, lo primero que dijo fue que le quedaban las horas contadas a Nicolás Maduro en Venezuela. Yo creo que Nicolás Maduro todavía está contando las horas, porque Nicolás Maduro no se ha ido del poder. Entonces no sé en qué se basa la política exterior de Iván Duque. Y aquí quiero abrir el espacio para que 2 o 3 personas abran su micrófono y nos cuenten qué piensan ustedes, cómo ven la política exterior de Iván Duque, qué quiere Iván Duque en materia de política exterior. ¿Quién quiere empezar? Nicolás, ¿quieres empezar tú? Sí, señora. Bueno, pues me llamó mucho la atención de pronto el texto que dejaste para la semana 9, donde pues de cierta manera pues resume un poco lo que estás hablando, pero a mí me llama la atención algo y es que pues seguimos siendo muy dependientes en cooperación internacional con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no sé eso pues qué tan contraproducente o qué beneficios puede traer eso para el país. Pues durante pues los gobiernos anteriores al de Iván Duque pues se han manejado diferentes políticas de exterior. Pues yo considero que este gobierno debe tener en cuenta pues las otras estrategias de cooperación, ¿no? La UNASUR, por ejemplo, que puede ser una gran alternativa. Lo que pasa es que pues con los antecedentes que se tienen con Estados Unidos, pues de cierta manera pues hay como una barra, ¿no? De cierta manera como una deuda que se tiene con gobiernos anteriores que debe seguir este gobierno como pagando esa deuda pues referente a política exterior, ¿no? Pero sigo considerando que pues Colombia está muy ligada a Estados Unidos en muchos aspectos y eso realmente a mi modo de ver pues no es muy productivo porque hay otras naciones de América Latina que de cierta manera pues están como en crítica con Colombia desde hace más o menos unos 15 años por eso. Entonces,
pues el objetivo es que pues toda América Latina pues se vea beneficiada, pero pues ese es como el interrogante, ¿no? Seguimos siendo dependientes de Estados Unidos en qué porcentaje, más o menos. En un porcentaje altísimo, diría yo. Gracias, Nicolás. John, tienes la palabra. Bueno, pues eso como lo dijo, es un presidente joven y pues también ha viajado mucho. Empezó a hacer política exterior, eh, pero como me digan, porque donde llegaba, no. Entonces es un presidente que está muy abierto al tema de las relaciones internacionales, pero no sé hasta qué punto le sirva al presidente llegar a todos los países como diciendo que tenemos la necesidad, pero seguir dependiendo de Estados Unidos. Sí, Entonces, es una dicotomía lo que tú presentas, porque no se trata de decir tenemos la necesidad, sino decir tenemos esto para ofrecerles, negocien con nosotros, ¿no te parece? pero no es que no está diciendo eso. Él llegó a la Unión Europea pidiendo ayudas para atender a los venezolanos, sembrar árboles, eh, mejoramiento del cambio climático. Arabia Saudita también hizo lo mismo, Estados Unidos también ha hecho lo mismo, y todo el mundo le ha dado plata. Y es como si estuviéramos mendigando todo por todos los países, sabiendo que Estados Unidos a nosotros nos giran anualmente muchos millones de dólares. Bueno, pues gracias, John. Diego, tienes la palabra. Diego, te escuchamos. Puedes levantar la mano. Ah, sí, profe, es que como que se quedó en silencio, entonces no había escuchado. Pues, qué quiere el gobierno de Duque? Lo que yo pienso personalmente es que si Uribe pierde el poder que tiene, se le va la justicia encima. Entonces, por lo que él ha hecho, cometido muchísimos crímenes y pues mientras que él tenga el poder, pues nadie se va a poder meter con él. Entonces, lo que quiere el gobierno de Duque es mantenerse en el poder para que Uribe y todos sus secuaces no paguen lo que tienen que pagarle a la justicia. Bueno, eso es lo que decimos nosotros acá, ¿no? ¿Qué quiere el gobierno? Pero ¿qué dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de cómo es la política exterior colombiana? ¿O qué quiere la política exterior colombiana? Resulta que el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la política exterior de este país se enfoca en consolidar y fortalecer las instituciones políticas nacionales y que quiere aumentar la competitividad y el crecimiento económico de tal manera que esto lleve a una mayor integración regional y a una diversificación de las relaciones. Y dice que Colombia va a seguir siendo o a seguirse posicionando como un referente internacional, es decir, como un líder en la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento a los programas de defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, que Colombia va a fomentar todas las relaciones bilaterales, es decir, las relaciones de país a país, con aquellos países con los que no ha hecho énfasis hasta el momento y que va a seguir profundizando sus relaciones con sus socios tradicionales y estratégicos. ¿Quiénes son sus socios tradicionales y estratégicos? Los Estados Unidos, la Unión Europea y los países del continente, específicamente México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Eso es lo que dice la Cancillería. Pero resulta, y volvemos a una de las preguntas del Kahoot, Colombia no tiene una política exterior de Estado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa no tener una política exterior de Estado? No tener una política exterior de Estado, una política pública de Estado, significa, como lo dijo Rolando al principio de la clase, que la política exterior de este país cambia de cada 4 años de acuerdo a los intereses, al carácter y a la ideología del presidente en turno. Entonces, evidentemente, durante los 8 años del gobierno
de Álvaro Uribe, pues nuestra política exterior estaba ligada al tema de la guerra, al tema del fortalecimiento militar y de acabar con el terrorismo durante los 4 años del gobierno, durante los 8 años, perdón, del gobierno de Juan Manuel Santos. La política internacional estaba dedicada, enfocada al proceso de paz, a lograr la paz, a terminar el conflicto. Y pues se supone que en los 4 años del gobierno de Iván Duque, la idea es fortalecerse como un líder en la lucha contra el narcotráfico, como un líder en América Latina para defender al pueblo venezolano y demás. Entonces, como el gobierno no tiene una política exterior de Estado, todos los países o todos los gobiernos, el deber ser es que tengan una política exterior, una política económica y todo tipo de políticas públicas, sean de Estado, o las nacionales por lo menos, contrató hace unos años ya, en el año 2006 más o menos, 2005, 2006, antes de que llegara Juan Manuel Santos al poder, convocó una misión de política exterior. Una misión encabezada por FEDesarrollo, que es el principal centro de pensamiento de este país. Y yo quiero volver sobre algunas de las recomendaciones que le hizo FEDesarrollo a Colombia, porque son relevantes aún hoy en día después de más de 15 años. La primera recomendación que le hace entonces la misión de política exterior al país es que diseñe una política exterior de Estado, que diseñe una política exterior que se mantenga en el tiempo, que sea permanente, que defina realmente cuáles son los intereses del país y en base a estos formule la política exterior del Estado. Que emita un documento COMPES, es decir, un documento de política económica y social sobre derechos humanos. Porque en cuanto al tema de derechos humanos, Colombia, y me corrigen los estudiantes de derecho si estoy mal, basa toda su política de protección a los derechos humanos en todos los tratados internacionales que ha firmado y que forman parte del bloque de Constitución. Y más lo que dice la Constitución colombiana. Pero no hay un documento de política económica y social que realmente tenga la política pública de defensa y protección de derechos humanos en Colombia. Y en un país con un conflicto armado de más de 60 años, la política de derechos humanos debe ser una política pública de Estado que se replique en cada una de las 32 entidades territoriales departamentales de este país. También le dice la misión de política exterior a Colombia, y esto es muy relevante hoy en día, que maneje, que busque una forma de manejar y de llevar las relaciones con los vecinos y que redefina su política de fronteras. En la época de Uribe, me imagino que todos ustedes se acuerdan, la política exterior de este país era una política exterior de micrófono. Todo se decía en un micrófono, en una rueda de prensa. Y Álvaro Uribe se levantaba lengua con Hugo Chávez todos los días prácticamente, diciéndose que el uno era esto, que el uno era lo otro, que el uno aquello, que el uno aquello, que no sé qué. Y aparte de eso no tenemos una política de fronteras. Nuestra frontera con Venezuela, la más larga y la más problemática del país, está definida desde Bogotá. Y ustedes saben que yo parezco un loro mojado, ya se los he dicho en otras ocasiones. La política exterior no se puede hacer desde Bogotá. La política exterior hay que hacerla desde la frontera, donde se viven las problemáticas, donde se viven las situaciones diarias políticas, económicas y sociales. No sacamos nada con hacer la política de fronteras de Colombia con Venezuela desde Bogotá si no sabemos qué pasa en Cúcuta. No sacamos nada con hacer la política fronteriza con Brasil desde Bogotá si no sabemos qué pasa en Leticia, en el país. Y además de eso, el gobierno, le dice la misión al gobierno, que Colombia debe crear un Consejo de Estrategia y Seguridad Nacional. Es decir, la seguridad nacional debe ser también un objetivo de política exterior. Si no lo es, entonces no estamos coordinados, no estamos haciendo. Y le dice también la misión a Colombia, oiga Colombia, evalúe el acuerdo de cooperación militar que usted tiene con Estados Unidos, el famoso Plan Colombia. Que ya no sea tanto financiación para las fuerzas militares, sino que ya sea financiación en programas sociales, salud, educación, vivienda, no solo para las víctimas del conflicto, sino también para los soldados y militares. Este año Colombia iba a organizar una cumbre para celebrar los 100 años de lucha contra las drogas ilegales. Esa cumbre se iba a llevar a cabo en junio, pero pues por el tema del COVID-19 no se va a llevar a cabo. Pero Colombia debe seguir luchando y debe seguir siendo un líder en la región en estos temas, pero entendiendo que Colombia no es el principal responsable del tráfico de drogas en el mundo. El problema del tráfico de drogas es un problema económico.
que como hemos dicho nosotros en clase, es un problema que se resuelve también, que en Estados Unidos le ponen un freno al tema de las drogas. Y le dice finalmente dos cosas la misión a Colombia. Primera cosa, insértese en la cuenca del Pacífico. ¿Qué es la cuenca del Pacífico? La cuenca del Pacífico son todos aquellos países que tienen costa en el Océano Pacífico. Para esto se creó la Alianza Pacífica, pero no solamente la Alianza Pacífica. Hay un foro internacional que se llama el Foro Asia-Pacífico, la APEC. Es el foro político y económico más importante que reúne a países como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, la India. Colombia tiene que estar ahí. Colombia tiene que firmar tratados de libre comercio con estos países. No podemos quedarnos entonces solamente porque firmamos el TLC con Estados Unidos, ya. Con eso tenemos que firmar un TLC con China, tenemos que firmar un TLC con la India, con Singapur, con Tailandia, con Taiwán, con países líderes en innovación, en ciencia, tecnología y desarrollo, y más en momentos como este, donde Estados Unidos nos tiene varada la importación de ventiladores artificiales, porque si nos importa, entonces ellos también se quedan sin eso. Nosotros tenemos que ser capaces de producir nuestra propia innovación, nuestra propia ciencia y tecnología. Y finalmente, debemos tener al medio ambiente como uno de los ejes fundamentales de la política exterior. Colombia tiene una parte muy grande de lo que es el Amazonas. Colombia tiene la selva del Darién, que es la selva tropical más húmeda del mundo y con mayor cantidad de especies únicas de flora y fauna. Y no tenemos el medio ambiente como una prioridad en la política exterior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Pero entonces, más allá de todo eso, hay unos temas de la agenda internacional, similares a los que vimos la última clase, en los que Colombia debe fijarse para hacer su política exterior. Pues, ¿cuáles son esos temas? Veámoslos aquí rápido. Las migraciones. A ver, chicos, no se trata de prohibir la migración. Se trata porque la migración es un fenómeno inherente al ser humano. Se trata de regular el tipo de migración que llega. Como dice Donald Trump, no es el migrante, es el tipo del migrante. ¿De qué nos sirve a nosotros que nos lleguen 1.700.000 venezolanos que no le aportan al desarrollo económico del país? Que los vamos a tener acá pasando necesidades, pasando hambre, pasando frío, pasando sed, sin poderles dar salud, sin poderles dar educación. Tenemos que tener una política de migración efectiva. Tenemos que mirar y fijarnos en los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos que van a regir la agenda del mundo de aquí al año 2030 y que en esta clase vamos a analizar detenidamente en próximas oportunidades. Tenemos que mirarlos, tenemos que irnos para Asia, tenemos que interesarnos en Asia, lo que les dije hace un minuto. China, India, Taiwán, Singapur, estos países que nos pueden dar mucha tecnología, mucha inversión. Tenemos que saber y tenemos que unirnos con los demás países de la región para enfrentar las crisis económicas, no solamente esta del coronavirus, sino las que vienen, porque vienen muchas crisis económicas. Justamente en estos días decía la economista en jefe del Banco Mundial que Colombia, del Fondo Monetario Internacional, que Colombia es uno de los países mejor preparados para enfrentar la crisis económica del coronavirus. Yo no estoy tan segura de eso. A mí me da miedo pensar en este tipo de temas. Y esta crisis no la podemos enfrentar solos. La tenemos que enfrentar en el sistema multilateral. Es decir, que tenemos que también revisar esa crisis del sistema multilateral. Muchos de ustedes creen, y cuando digo ustedes, me refiero a los jóvenes del mundo, que la ONU, que la OEA, que todo este tipo de organismos no sirven para nada, que solamente benefician a los Estados Unidos y a los países más poderosos del mundo. Tenemos que reformar estas organizaciones para que nos sirvan a todos. Tenemos que trabajar en el cambio climático. Chicos, el cambio climático es real, el cambio climático está acá y no es un tema que debamos tratar como, no, el cambio climático. Tenemos que mirar cuál es el rol de la sociedad civil en el contexto actual, porque la sociedad civil tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. Los estudiantes, los profesores, los empresarios, los líderes sociales, todos tienen que aportar al desarrollo de nuestros países. Y Colombia debe escucharlos.
Debemos seguir trabajando en la cooperación internacional para el desarrollo como herramienta de relaciones internacionales, como herramienta para hacer política internacional. Y de esto vamos a hablar y vamos a discutir en un foro. El medio ambiente va ligado al cambio climático. Este tema de las reformas al multilateralismo que les decía. Debemos insertarnos en la economía global, lo que les decía respecto de Asia. No es que porque tenemos un TLC con Estados Unidos ya lo hicimos todo. No, tenemos que tener TLC con los líderes del mundo, con China, con Japón, con Corea del Sur, con todos estos países. Bueno, el TLC con Corea del Sur ya se negoció, está en espera de que el Congreso se pueda reunir para que lo puedan analizar. Tenemos que seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos. Tenemos que de verdad proteger los derechos humanos, no solamente de los policías, ni de los soldados, ni de los políticos, de los líderes sociales, de todas las personas del país. En este país la gente no puede morir por opinar diferente, por pensar diferente, por creer diferente. Y tenemos que seguir trabajando en el crimen organizado. O sea, el narcotráfico, el tráfico de personas, la trata de blancas, todos estos temas que son importantes y que no podemos resolver solos, que tenemos que resolver con nuestros pares, con los países amigos. Gracias, John, por la aclaración. El TLC con Corea del Sur está vigente, que está espera hacer el TLC con Japón. Sí, Rolando, muy chévere que de verdad en los países estén liderando este tema de los ventiladores para el coronavirus. Esto es lo que debemos hacer. Nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros economistas son gente muy pila y con una capacidad de innovación increíble. Tenemos que apoyar el talento local, tenemos que apoyar lo nuestro. Y temas propios de Colombia que el país debe tener en cuenta pues en la formulación de esta política exterior. El posconflicto. Muchachos, no se negoció un tratado de paz para nada. Estamos en una época que se llama la época del posconflicto, que es un proceso largo, que es un proceso difícil, un proceso de construcción de paz y reconciliación en un país golpeado por la guerra, y eso tiene que ser un objetivo de la política exterior. Tenemos que recabar toda la ayuda que podamos para construir, en efecto, un estado de paz positivo en nuestro país. Tenemos que mirar las relaciones con Estados Unidos, no podemos quedarnos solamente en que Estados Unidos es nuestro líder supremo, nuestro papá, el país que más nos importa, el país que más más relevante nos es, porque no es así. Es importante, sí, porque es evidentemente el líder político y el líder económico del mundo, pero hay más países, hay otro grupo de países que también son igual de importantes que Estados Unidos, y no podemos quedarnos solamente con que Estados Unidos es Estados Unidos, y es nuestro papá y es el que nos va. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con los vecinos. Es el colmo que no tengamos relaciones políticas con Venezuela. Mire, podemos no querer a Nicolás Maduro, puede ser un líder obtuso, un dictador, lo que ustedes quieran, pero el gobierno colombiano tiene que tener relaciones con el gobierno venezolano y no con el gobierno de Juan Guaidó, porque es que ¿quién es Juan Guaidó? ¿Qué ha hecho Juan Guaidó en esta crisis del coronavirus? Nada. Hay hasta denuncias de que la gente de Juan Guaidó se ha robado las ayudas que la USAID le dio a Venezuela después del concierto que hubo en la frontera. ¿Cómo son nuestras relaciones con Brasil? Tenemos que tener un diálogo cercano con Jair Bolsonaro, porque el Amazonas nos perjudica a los dos. Lo que pasa en el Amazonas perjudica a Brasil y Colombia. ¿Qué pasa con la frontera con Ecuador? Tenemos que tener unas buenas relaciones con Perú, con Ecuador, con Panamá. Bueno, pero no solamente con esos países con los que tenemos frontera terrestre, también con los países con los que tenemos frontera marítima, con Haití, con República Dominicana, con Jamaica, con Costa Rica, con Nicaragua. Necesitamos definir ese tema del referendo limítrofe con Nicaragua antes de que nos siga demandando, porque Nicaragua nos puede seguir demandando toda la vida. Tenemos que entonces en ese orden de ideas reconocernos como parte del Caribe, que es el Gran Caribe. El Gran Caribe es ese grupo de países que va desde México hasta Salvador Bahía en el Brasil, son todas esas islas del Caribe, todos aquellos países donde hay una costa en el Océano Atlántico, una costa en el Mar Caribe. Nosotros somos parte del Caribe, somos un país caribe. Tenemos que reconocernos, entendernos y aceptarnos como tal. Tenemos que mejorar, y ya lo he dicho, ya ustedes saben que yo soy una lora mojada, nuestras relaciones con Asia, Japón, China, la India.
Taiwán, Surcorea. Aparte en Corea nos adoran. ¿Por qué no tenemos mejores relaciones más fluidas con esta gente? Tenemos que entender nuestras relaciones con la Unión Europea y adaptarlas a los cambios que está viviendo la misma Unión Europea, la salida del Reino Unido, todas las crisis que van a venir en la Unión Europea y todos los cambios que va a tener la Unión Europea a raíz de la crisis del coronavirus, sobre todo los temas de cierres de fronteras y de encerrarse mucho en sí mismos. Además, la Unión Europea es el principal donante de cooperación internacional para el desarrollo en temas de posconflicto en Colombia. No podemos perder esas actividades. Y pues indiscutiblemente, y creo que está más claro que nunca en esta época, tenemos que trabajar la ciencia, la tecnología y la innovación que se convierta en la punta de lanza del desarrollo de este país. Este país no puede depender de otros países para tener inversión e innovación. Este país necesita innovar por sí mismo. Y como les digo, nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros economistas, nuestros abogados, todos nuestros profesionales son muy pilos y tienen mucha creatividad. Tenemos que apoyar ese talento. Y eso tiene que también ser parte de la política exterior colombiana. Chicos, eso es Colombia, eso es su política exterior, eso es lo que nos ha dominado. Somos un país que desde 1810 está tratando de ser el mejor amigo de Estados Unidos y no ha entendido que si bien debemos ser amigos de Estados Unidos, debemos nosotros tenernos un poquito de, voy a llevarlo al plano de las relaciones personales, un poquito de autoestima y entender que somos iguales a Estados Unidos, no inferiores a Estados Unidos. No podemos dejar que Estados Unidos haga lo que quiera con nosotros y por eso nosotros no mirar a los demás vecinos y a los demás países del sistema interno. Quiero que en este momento, quiero invitarlos a que se dirijan a la plataforma Moodle. En la semana 9 hay un foro sobre la eficacia de la cooperación internacional para el desarrollo como elemento de política exterior. Quiero que respondan ese foro. Ese foro va a estar abierto para que cada uno comente hasta las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, el foro va a estar abierto para que hagan la réplica o el comentario a la opinión de 2 de sus compañeros. Les pongo el ejemplo. Rolando ya comentó y entonces Rolando después va a dirigirse a comentar la opinión de Diego y la opinión de Juan José para iniciar como un debate entre nosotros. Las únicas personas que no van a hacer réplica a 2 de sus compañeros son las 3 personas que quedaron en los 3 primeros lugares del Kahoot. Ellos solamente van a hacer su comentario personal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo eso va a estar habilitado hasta las 8? No. Hasta las 8 va a estar habilitado para que comenten ustedes. Para que hagan la réplica de sus compañeros, tienen hasta el otro miércoles a las 6 de la tarde. Ah, listo. Listo, profe, gracias. A ustedes, no siendo más, me encantó verlos, ver que se cortaron el pelo, que están repuesticos, que están bien, que tienen salud. No siendo más, nos vemos entonces el otro miércoles a las 6 de la tarde por este mismo medio. Un abrazo, chicos, me encantó saludarlos nuevamente. Listo, profe. Gracias. Listo, chao, profe. Gracias, buenas noches, compañeros. Feliz noche.